Hola amigos, gracias por acompañarnos en este estudio que se va a enfocar en el tema de Malquisedec o Melquisedec, ¿verdad? Y especialmente con respecto a la enseñanza de muchos mesiánicos cristianos según el libro de Hebreos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, de nuevo que el libro de Hebreos, como muchos otros en el Nuevo Testamento, no se sabe quién lo escribió. La iglesia misma no sabe, no tiene récord, no tiene idea de quién fue el que escribieron muchos de estos libros que se encuentran ahí. Y le ponen el nombre de Hebreo simplemente, ya que parece que fue dirigida específicamente a los judíos o a una comunidad hebrea en algún lugar, etcétera. Entonces ellos eh, estiman de que ese debe ser el nombre eh, por el cual se le llame o se conozca este libro. Eh, y especialmente en Hebreos capítulo 7, ¿verdad? Vamos a ver desde los versículos principiantes hasta el final, pero básicamente vamos a enfocarnos, vamos a ver algunos versículos para que veamos juntos algunos eh, de los reclamos que salen aquí en este capítulo 7 de Hebreos, ¿verdad? Y vamos a compararlo con el Salmo 110, ¿verdad? Versículo 5, donde se menciona de que a David el Eterno hace un juramento, ¿verdad? Y le promete a David de que será un Cohen Leolam, será un sacerdote para siempre, según lo dicho a Melquisedec, ¿verdad? Así que y vamos a ver si esto es una interpretación correcta y si es correcto, entonces, ¿verdad? Los reclamos de algunos cristianos o misioneros que tratan de convertir al pueblo judío, ¿verdad? Y tienen una teoría, una doctrina de que Jesús o Yeshu, el Mesías, eh, es un personaje que es también un sacerdote, ¿verdad? Un Cohen y también de la tribu de Judá o descendiente de David a la misma vez. Y continuando con el tema de Hebreos, vamos a ver los primeros versículos y vamos a ver si en realidad esto concuerda con las enseñanzas de la Biblia hebrea y entonces tomar una decisión en cuanto a qué hacer con los reclamos aquí de estos pasajes en el capítulo 7 de Hebreos. Y vamos a comenzar a mirar, por ejemplo, si notan el versículo del 1 al 3, ¿verdad? Vemos cómo se habla de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham. Primero no fue al encuentro de Abraham, sino Abraham. Es algo diferente ahí, ¿verdad? A Abraham no había recibido el nombre de Abraham todavía, así que técnicamente era simplemente Abraham. Eh, Regresa de derrotar a los reyes, ¿verdad? Cuando fue a rescatar a Lot, y entonces fue bendecido por el rey de Salem, Malquisedec. Y después entonces Abraham le da los diezmos, ¿verdad? Y después en el versículo 2 explica sobre qué significa el nombre de Malquisedec, rey de justicia, rey de Salem, Shalem, rey de paz. Entonces en el versículo 3 ya empieza a dar una interpretación aquí que simplemente no tiene ninguna fuente bíblica. El autor aquí da su opinión de que Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, y que esto es una semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre, lo cual, señoras y señores, no tiene ninguna fundación bíblica. Hay muchos personajes en la Biblia de que no se menciona el padre, ni la madre, ni la genealogía, y simplemente porque no se menciona quiénes fueron sus padres o su genealogía, podemos asumir de que es un ser eterno, un ser persistente, eterno, que vive para siempre, que es un Dios o algo por el estilo, o son hijos de Dios, ni ninguna cosa así, ¿verdad? Así que esto es simplemente una interpretación
del autor aquí de Hebreos, y además de eso, según la ley oral, según la tradición judía oral, sabemos, el pueblo judío sabe de quién fue este Malquisedec. Malquisedec, según la tradición judía, sabemos que fue nada más y nada menos que Sem, el hijo de Noah, ¿verdad? Que generaciones después entonces fue coronado como el rey y líder espiritual, ¿verdad? De Shalem, la que después fue Jerusalén. Y ahora, si continuando con el versículo 4, hablas entonces sobre la grandeza de Malquisedec, y hace el argumento de que el patriarca le da los diezmos, ¿verdad? Parte del botín a Malquisedec, lo que entonces supuestamente muestra que Malquisedec es más grande que Abraham. Después en el versículo 5, que ahora bien los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, etc. Esto también es un error, ¿verdad? En la Torá no aparece en ninguna parte de que el Eterno ordena a los hijos de Leví, ¿verdad? A los descendientes de Leví, a los levitas, los sacerdotes del templo, a ir a cobrarles al pueblo judío, que tienen que cobrarles, quitarles, demandarles que se le den entonces el diezmo, ¿verdad? No, el mandamiento es a los hijos de Israel, a los no levitas, ¿verdad? A los israelitas regulares se nos es ordenado, es obligación, es un mandato a nosotros de ir entonces y dar los diezmos y otras ofrendas más a los levitas, al templo, ¿verdad? A los que sirven en el templo para ayudarlos, ya que ellos no tienen herencia, ¿verdad? Y su sustento depende de nuestra sedacá, de nuestras ofrendas, de nuestros obsequios y regalos que le traigamos, ¿verdad? A los levitas, ¿verdad? Para que puedan subsistir, para que tengan que comer, para que tengan con qué vestirse, etcétera, y muchas otras cosas más. Así que esto también es un error. Después entonces vemos en el versículo 6 que en cambio Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibe los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, lo cual también aquí cambian el orden. De nuevo, esto es un error cronológico. Malquisedec, el rey de Salem, este rey en aquellos tiempos, primero sale, él es el que sale a buscar a Abraham, a bendecir a Abraham. Él es el que le da la bendición, ¿verdad? A Abraham, y entonces después se nos cuenta que Abraham le da los diezmos. Pero en el versículo 6 cambia el orden, no sé por qué. Y después entonces aquí vienen uno de los grandes errores, ¿verdad? Que salen aquí en el versículo 7, por ejemplo. Es indiscutible que la promesa, es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Así que, señoras y señores, aparentemente el autor aquí es de la opinión de que no hay ninguna discusión sobre el caso de que, por ejemplo, alguien que bendice a otra persona quiere decir que la que bendice es más grande que la que recibe la bendición, lo cual es completamente falso. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos vemos en el caso de los seres humanos, como David, el rey David, cuando bendice a Hashem, bendice alma mía al Eterno? ¿Quiere decir que David entonces es más grande que el Eterno? Hasbe Shalom, Dios no lo permita. Claro que no. Depende del contexto. Hay casos que sí, hay casos que no, depende. Así que no es necesariamente indiscutible de que la persona que bendice es superior. Ahora, ¿por qué ellos quieren por qué el autor hace este reclamo? Porque quiere hacer lucir como que Malquisedec es más grande que Abraham, cuando no es cierto. Abraham fue un gran profeta, ¿verdad? Y el escogido del Dios de Israel en aquella generación para hacer luz y para ser su siervo en aquella generación, y así entonces crear y fundar, ¿verdad? El pueblo de Israel después. Lo cual es completamente lo que el autor aquí está tratando, es opuesto a lo que el autor aquí en Hebreos quiere tratar de hacer lucir. Él quiere hacer lucir como que Malquisedec es superior a Abraham o Abraham.
lo cual es un error bíblico serio. Y después entonces, si miramos en unos versículos después, en el versículo 11, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo a este se le dio la ley al pueblo. De nuevo, es otro argumento falso. ¿Cómo puede decir el autor aquí de que es posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico y que para este propósito se le dio esta ley al pueblo? Esto es falso, señoras y señores, es imposible. El Dios de Israel nunca ordena a Aarón y a sus hijos a ser perfectos, ni que a través de ellos podamos alcanzar la perfección. La perfección es solamente de Dios. El Dios de Israel es el único perfecto. No hay nadie más perfecto que Él. El ser humano no puede ser perfecto. El Dios de Israel no demanda de nosotros que seamos perfectos. Él conoce que somos humanos, conoce que somos débiles, que es imposible ser perfecto. Esto es ridículo. ¿Cómo pueden hacer este tipo de reclamo aquí? El autor aquí, no sé, no, es difícil. Son palabras muy extrañas y difíciles aquí de entender y reconciliar con el testimonio de la Biblia hebrea. Así que vemos de nuevo clarito, ¿verdad?, que el Eterno, el Dios de Israel, en ninguna parte de la Torá demanda perfección de nosotros, ni escoge a Aarón y a sus hijos y les da el sacerdocio para que a través de eso obtengamos perfección. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso? Eso nunca sale en ninguna parte en la Torá. Y continúa diciendo ¿qué necesidad había de que adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Lo cual de nuevo aquí invierte el orden cronológico, señoras y señores, porque sabemos que después del sacerdocio de Aarón y sus hijos no surge otro sacerdocio, sino que Melquisedec viene antes de Aarón y sus hijos, no al revés. Primero viene Melquisedec, ¿verdad?, el sacerdote o líder de Shalem, ¿verdad?, rey de Shalem. Y después entonces viene el sacerdocio de Aarón y sus hijos como pacto eterno para el pueblo de Israel. Y no hay otro sacerdocio después de ese. O sea, Melquisedec no viene después, no se aparece después. Así que ¿cómo puede decir aquí el versículo 11 de que qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? ¿Qué está pasando aquí, señoras y señores? Como que confunde el orden aquí de nuevo. Pero peor, continúa el 12. Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley, tiene que cambiarse la Torá. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto posible, señoras y señores? En primer lugar, no ha cambiado el sacerdocio único para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, por orden divina, decreto divino, mandamiento divino de nuestro Padre Celestial. Es siempre y siempre ha sido según el pacto que Dios hizo con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y el pacto que hizo con nosotros cuando estábamos en Sinai. El pacto de la Torá es con respecto a Aarón y a sus hijos. El pacto sacerdotal, pacto levítico, con Aarón y sus hijos, como lo vemos en Éxodo 28, 29, Números 15 y en tantas otras partes. ¿No se acuerdan el famoso episodio cuando Coré y sus hijos y los que se juntaron a él, precisamente porque no querían someterse y sujetarse a la autoridad dada a Aarón como sumo sacerdote sobre Israel y a sus hijos, por lo cual fueron entonces castigados severamente? Y el Eterno tuvo que confirmar de nuevo para que esté claro ante todos de que solamente Aarón y a sus hijos son los escogidos para ser sacerdotes, para ser Leví, para ser Kohanim en el templo del Eterno y cumplir con todos los mandamientos que le pertenecen a ellos, solamente a ellos cumplir. Pero aquí vemos entonces que el autor aquí de este libro que le dicen Hebreos está bajo la impresión, comete el error
de que el Dios de Israel cambió el sacerdocio y que lo ha reemplazado por otro sacerdocio, el sacerdocio de un gentil llamado Melquisedec, rey de Shalem, que era conocido como un rey justo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser posible, señoras y señores? Esto es un error terrible. Y que por este cambio entonces se tiene que cambiar la ley, que se tiene que cambiar la Torá y los mandamientos que aplican al sacerdocio. Que si usted los cuenta son casi el 25% de los mandamientos de la Torá. ¿Cómo puede ser esto posible, señoras y señores? ¿A dónde se encuentra tal cosa en la Torá? ¿A dónde se encuentra tal cosa en la Biblia hebrea? No aparece por ninguna parte. ¿A dónde el Dios de Israel cambia el sacerdocio levítico? El sacerdocio de Aarón. En ninguna parte. Mucho menos después cuando el pueblo de Israel en Sinaí recibe el pacto, recibe la Torá, que es eterna y para siempre. Y esto también se ve en el versículo 18. Si vamos al versículo 18, vamos al 17 un momentico primero, dice, pues de él se ha dado testimonio de que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, citando al Salmo 110, ¿verdad? Versículo 5. Y entonces el 18 continúa, por una parte, la ley anterior, la Torá, y los mandamientos con respecto a esto, al sacerdocio de Aarón, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Ay, 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 Ribono Shel Olam, ¿qué es esto? ¿Cómo pueden decir aquí de que el sacerdocio de Aarón es inútil, ineficaz, no sirve para nada? Primero, cometiendo el grave error de pensar de que a través del sacerdocio de Aarón, que Aarón y su servicio en el templo nos tiene que llevar a la perfección y que nos hace perfecto. ¿Qué es esto, señoras y señores? ¿Desde cuándo? Eso no aparece en ninguna parte en la Torá. Así que vemos aquí que el entendimiento de este autor, de este evangelio, de este libro, de esta carta, está mal, grave. Es triste ver cómo hay tanta gente que se cree en esto a ciegas. Y de nuevo confirma la creencia de que ellos piensan de que la ley de Dios, la Torá, ha sido cambiada, ha sido reemplazada por un nuevo sacerdocio, etcétera, etcétera, basado en Melquisedec, basado en el Salmo 110, versículo 5, y esto lo aplican entonces a Jesús, a Yeshua, Yeshu. Si vemos ahí los versículos después, como supuestamente esto entonces lo aplican a Jesús para decir que Yeshua, Jesús, fue un sacerdote y es un sacerdote el cual expía por todos los pecados y que dura para siempre y que entonces sí trae a las personas acerca a Dios, acerca a las personas a Dios y etcétera, etcétera. Lo cual es completamente falso, señoras y señores, porque Yeshua no puede ser sacerdote, no fue Cohen. Y nunca ha existido un sacerdocio para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. No hay ningún otro sacerdocio aparte del sacerdocio de los Kohanim, de Aarón y sus hijos, el cual es un sacerdocio permanente y para siempre. Melquisedec es completamente irrelevante aquí, es un gentil, ¿verdad? Y ahora sobre esto del Cohen Elión, un sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote ahí no significa, Cohen no significa simplemente sacerdote, como Aarón HaKohen, Aarón el sacerdote. Cohen puede también ser un capitán, puede ser un líder, puede ser, o en hebreo o en inglés traducen también chief, ¿verdad? Jefe, cabeza. No tiene que ser simplemente un sacerdote ofreciendo sacrificios ni nada por el estilo. También en ninguna parte aparece que Melquisedec, rey de Shalem, fue
un personaje que ofrecía sacrificios en el altar, que tomaba sangre de animales y las echaba en un altar y hacía expiación por pecados por nadie. No vemos ninguna descripción, lo cual confirma de nuevo la definición de la palabra Cohen en hebreo, que no significa simplemente un sacerdote, hay que ver el contexto. Ahora, con respecto a Aarón y a sus hijos, sí, es claro de que ellos sí, el Eterno los ordena explícitamente a estar en el templo, a ofrecer los sacrificios, a confesar los pecados y muchas cosas que tienen que ver, muchos mandamientos con respecto a esto. Ese tipo de Cohen no es Melquisedec. Ese tipo de Cohen entonces no aplica, ¿verdad?, al Salmo 110.5, que cita aquí el autor aquí anónimo de Hebreos como prueba, donde dice que eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que, señoras y señores, vemos aquí graves errores, ¿verdad? Y no sé si esto está conectado con lo que dice Efesios 2, ¿verdad? 15. Efesios 2.15 dice algo también que es muy interesante. Efesios 2.15, el autor aquí dice que pues anuló la ley, hablando de Yeshua, Jesús, y su muerte, su sacrificio, él muriendo por los pecados de la humanidad, supuestamente, según este autor aquí, dice que él anuló la ley con sus mandamientos, anuló la Torá con sus mandamientos y requisitos, para entonces hacer en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, una nueva creación, etcétera, etcétera. Así que, señoras y señores, cuando vemos esto es algo triste, es algo terrible pensar de que se están ofreciendo este tipo de ideas en estos libros, ¿verdad? De que se ha acabado la Torá, se ha terminado la Torá con la muerte de Yeshua, de Jesús, que vino a acabar con la ley, a acabar con los mandamientos, a acabar con los principios y los requerimientos de la Torá, las palabras de nuestro Padre Celestial, lo cual es simplemente una herejía para nosotros, para el pueblo de Israel, ya que sabemos que la Torá de nuestro Padre Celestial, la palabra del Eterno, la Torá, es un pacto eterno, es para siempre, es para todas las generaciones, ¿verdad? Así como lo vemos clarito en los tiempos del fin, cuando el Eterno va a redimir al pueblo de Israel y nos va a regresar a la tierra de Israel. Habla en el famoso nuevo pacto, el pacto renovado de Jeremías 31, versículos 30 al 34, vemos claramente cómo el Eterno menciona la Torá, menciona sus mandamientos y la obediencia a sus mandamientos, ¿verdad?, en aquellos días. Y sale también en Ezequiel 34 y en muchas otras partes, ¿verdad?, 34, 36, 37, donde habla con respecto al Eterno derramando su agua sobre nosotros, su espíritu sobre nosotros, para purificarnos y traernos de nuevo a la tierra de Israel, ¿verdad? Y hacer que andemos en sus mandamientos, inspirarnos a que andemos en sus mandamientos, guardemos sus preceptos, sus estatutos, sus decretos, ¿verdad? Y entonces Él va a traer al rey David, ¿verdad? Que es aquí se refiere a Mashiach, al Mesías, ¿verdad? Que va a reinar como príncipe y sobre el pueblo de Israel. Y entonces va a venir la era mesiánica, ¿verdad?, que todos esperamos y anhelamos. Y señoras y señores, esto debe ser como advertencia a todo aquel que cree ciegamente en las enseñanzas de este libro Nuevo Testamento, de Constantino y sus obispos, ¿verdad?, que la Iglesia Católica ha transmitido a todas las generaciones de cristianos subsecuentemente. Tienen que tener mucho cuidado, ya que las traducciones y los escritos originales que salen aquí en muchas partes están enseñando cosas que están completamente en contra de la Torá, en contra de las profecías y en contra de las palabras del Dios de Israel, ¿verdad? Porque vemos aquí clarito como en Jeremías 33,
del versículo 20 al 22, vemos clarito cómo el Dios de Israel confirma vez tras vez, claramente, ¿verdad?, su promesa a David y su promesa a Aarón y a los levitas, ¿verdad?, de que su semilla, su simiente van a ser bendecidos y multiplicados para siempre, ¿verdad?, imposibles de contar. Y el Eterno los bendice para siempre, y es un pacto eterno que Dios tiene con ellos, y que van a estar en todas las generaciones. Y esto lo vemos en el templo de Ezequiel, el templo maravilloso, precioso, que va a ser reconstruido con la venida del Mashiach. Lo vemos clarito en Ezequiel 44, el versículo 15 al 17. Vemos ahí como los levitas, ¿verdad?, y especialmente los sacerdotes descendientes de Sadoc van a ser los que van a estar sirviendo al Eterno en el templo de Ezequiel, el tercer templo que va a ser prontamente construido con la venida del Mesías de Israel pronto en nuestros días. Ahí vemos de nuevo el sacerdocio arónico, el sacerdocio de Leví es el que va a estar todavía vigente para siempre, ¿verdad?, como lo promete el Dios de Israel a Aarón, como lo promete en la Torá, ¿verdad?, porque las promesas del Eterno son para siempre. ¿Quién puede venir entonces a cambiar las promesas de Dios, a cambiar las leyes de Dios? ¿Quién se atreve a hacer tal cosa? De esto ya nos advirtió el profeta Daniel. El libro de Daniel nos advierte de que va a venir el día de que se va a levantar un personaje que va a tratar de cambiar la ley de Dios, sus mandamientos, los moadim, los tiempos de Dios y su ley. Y esto sale en Daniel 7:25. Señoras y señores, de repente esto se refiere a Constantino, ¿verdad? Y al imperio que él representó, que está en muchas formas vivo y coleando hasta hoy, que está predicando y enseñando que la ley de Dios ha cambiado, que ha sido reemplazada, y insulta al Dios de Israel diciendo de que básicamente ha cambiado su ley y que lo que él ha ordenado es inútil e ineficaz. Dios no lo permita, que el Eterno tenga misericordia. Pero nosotros seguimos adelante, seguimos en su Torá, porque solamente su Torá es verdad, la palabra del Eterno es perfecta, ¿verdad? Y sabemos que ella es luz y verdad, y todos los que estamos en su Torá, andamos en sus mandamientos, nos mantenemos fieles a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Tenemos su bendición y Él nos va a ayudar, y poco a poco vamos a salir de este exilio y vamos a regresar a nuestra tierra, la tierra de Israel, y pronto vamos a experimentar la redención final que esperamos en nuestros días con la venida de Mashiach. Bimhera Beyamenu. Amén.